Ustedes hacen mucho hincapié en que es importante la buena manipulación de la carne. ¿Por qué? Para mí la manipulación es agarrar la carne, pegarle con la maceta así 3 veces y hago la milanesa, pero supongo que se refieren a otras cosas. Sí, sin lugar a dudas, Álvaro. Hay muchas consideraciones a tener en cuenta que el consumidor puede considerar a la hora de prevenir algunos sucesos. Pero lo importante que me interesaría comunicarle al televidente es la importancia que tiene, por qué estos consejos, de forma de entender. Todos los alimentos tienen lo que nosotros en los términos técnicos les llamamos las zetas. Las zetas son las enfermedades transmitidas por los alimentos. Ajá. Y la carne no está ajena a esto, es un alimento más y tiene estas consideraciones. Por más exigentes que sean los sistemas productivos, siempre puede haber algún peligro en el alimento. Entonces nosotros con algunas consideraciones, algunas formas de manipular la carne en nuestros hogares, podemos reducir muchísimo un posible riesgo. ¿Qué sucede? En Uruguay tenemos un 0.02% de probabilidad de que un consumidor tenga una enfermedad transmitida por los alimentos. Y todo el mundo dice, esto es muy poco. Claro, sí, yo te diría, a mí me suena bajísimo. A mí no me llega, entonces, ¿por qué voy a tener que hacer esta condición? Tendría que tener mucha mala suerte. Es como sacarse el 5 de oro, pero al revés. Sin embargo, este 0.02% significa que 660 personas tuvieron una ETA en el año 2006. Mirá. ¿Ah? Entonces, es muy importante y nadie quiere ser alguna de estas personas. Entonces, por este motivo es que tenemos que trabajar de cierta manera, no tiene ningún misterio, no, hay que desmitificar las formas de manipulación, cualquier persona la puede hacer en su hogar, simplemente tiene que saber algunos tips de cómo manejarse. Bien, ¿cuáles son esos tips? ¿Qué hago cuando llego a casa con la carne en la bolsa y digo, bueno, me voy a poner a preparar esto? Bien, todo empieza desde que compramos la carne. En ese momento nosotros estamos rompiendo la cadena de frío, que es la forma que mejor conserva, que mejor nos ayuda a conservar la carne. Entonces, cuando vamos a comprar la carne, lo que tenemos que asegurarnos es que desde que compramos la carne y llegamos a nuestro hogar, de que sea el menor tiempo posible. Entonces, cuando vamos a un supermercado, especialmente en los meses más cálidos, en verano y eso, podemos, por ejemplo, comprar la carne por último. ¿Ah? Entonces, lo importante es que cuando, por ejemplo, sabemos que tenemos un tiempo prolongado desde que compramos la carne, que rompemos la cadena de frío de la carnicería hasta que la vamos a consumir, si es un periodo largo, bueno, podemos utilizar alguna conservadora, ponerla ahí, si vamos a ir a hacer un asado al campo, a la playa, donde sea, tenemos que tener esas pertinencias. Eso desde que compramos la carne hasta que llegamos a nuestro hogar. En el hogar lo primero que hacemos cuando llegamos es no dejar la bolsa arriba de la mesada y olvidarnos quizás. Y volver 3 horas después. 3 horas después, exactamente. Entonces lo que hacemos lo primero que tenemos que acordarnos es de llevar la carne a la heladera. Y acá también tenemos otra consideración dentro de la heladera. La carne... ¿La tiro entre las verduras? No, lo primero es el tema del frío. La carne cuando más frío la conservemos, sin que congele evidentemente, mejor. Entonces las heladeras en general tienen un compartimento que es un poco más chico que mantiene una temperatura más baja, es la zona donde tiene más baja temperatura, que está en torno a los 0 grados Celsius. Entonces ahí es donde va las carnes, donde guardamos las carnes. Y como tú bien decías, tenemos que tener cuidado también en la heladera de que no hayan contaminaciones cruzadas. Las carnes que nosotros compramos pueden tener jugos, si no son envasadas al vacío, no son envases cerrados, que pueden contaminar de la carne, pueden chorrear y contaminar un producto que está listo para consumir. Entonces eso nos podría generar un problema, tenemos que prevenir eso. También, lo mismo al revés, porque si hay una fisurita en un envase, por ejemplo, que yo traje de la carnicería y era unas costillitas y el hueso cortó un poquitito y yo le pongo los boniatos arriba, la tierra del boniato se va a meter para ahí adentro y también es un problema. Exactamente. Tenemos el mismo problema, la contaminación cruzada desde otros alimentos o de una superficie contaminada hacia la carne. ¿Ah? Entonces, mucho cuidado. Y especialmente en esa contaminación que tú mencionas, cuando tenemos productos elaborados que ya están listos para consumir. ¿Ah? Entonces tenemos que empezar a identificar lo que es un producto crudo a lo que es un producto que está listo para consumir. Y aquí vamos a detallar un poco más adelante, mostrarles cómo debemos manipular. Yo veo que la carne de repente cuando viene envasada al vacío tiene una etiqueta que le señala un tipo de vida útil. Pero bueno, ahí viene indicada la vida útil. ¿Qué hago cuando voy a la carnicería y compro
1 kilo de carne picada, 3 tiras de asado y la dejo en la heladera. ¿Cuánto tiempo me dura? ¿Con cuánta velocidad eso se va corrompiendo y puede tener algún problema? Bueno, en principio la vida útil de la carne que vamos a tener va a depender de las condiciones iniciales. Si cuando nosotros compramos una carne que tiene baja carga de contaminación, la vida útil va a ser mayor. Pero en términos generales podemos mencionar que una carne que no está envasada al vacío la podemos tener en la heladera unos no más de 3 días, 3-4 días y ya deberíamos cocinarla. Cuando hablamos de carnes envasadas al vacío, ahí tenemos que ver, podemos ver en la rotulación una vida útil que puede llegar a ser hasta 90 días. Ahora, un punto... 90 días en heladera o 90 días en freezer, porque ahí tenemos diferencias también, ¿no? Exacto. En este momento estoy hablando de carne enfriada en la heladera. Bien. Cuando congelamos la carne, que es lo que tú mencionas, podemos tener una vida útil muy larga que puede llegar a ser hasta 1 año, 1 año y medio. Es importante que cuando congelamos carnes y productos mantener el criterio de primero que congelamos, primero que consumimos, porque hay pérdida de calidad, además de riesgos de inocuidad. Pero otro punto que me interesa mencionarte es que aquellos cortes que están envasados al vacío, que le dan una vida útil de 90 días, eso es para las condiciones ideales de conservación. Y muchas veces en las heladeras de los hogares no tenemos esas condiciones y podemos tener temperaturas un poco más elevadas. Entonces, lo que se sugiere es que la carne no pase los 45 días. Y para que el consumidor quede tranquilo, cuando está buscando una mejora tecnológica, una mejora de la terneza de la carne, es en los primeros 20-25 días donde se da el mayor salto de calidad de la carne, es decir, una mejora de la terneza en esos primeros 20 días. Bien, pero eso no quiere decir que de repente si pasan unos días más, si pasan los 45 días de esos 90, si pasan 50 días, no quiere decir que esté mal, simplemente que es más tierna, por lo que vos decís, al principio. Exactamente, el gran cambio de terneza se da en los primeros 25 días, entonces lo podemos conservar hasta 45. Lo que yo digo es, las especificaciones que da la etiqueta es para condiciones ideales de conservación, que en algunas heladeras las podemos tener y en otras no. Una forma de garantizarle al consumidor que no vamos a tener problemas es manteniéndola 40-45 días, que no vamos a tener problemas. Siempre y cuando compramos la carne, chequeemos de que las condiciones del vacío están realizadas correctamente. Bien. No estamos de delantales así porque sí. Yo espero que ahora me empiece a decir cómo manipularlas, pero ya en los hechos, porque me parece que en algún momento vamos a tener que ver también cómo se cocina. Sí, sin lugar a duda. La idea es elaborar un plato tradicional de forma de poder mostrarles al consumidor dónde pueden haber puntos críticos de posibles contaminaciones, de forma de reducir todo tipo de riesgo y asegurarnos un producto saludable a la hora de consumir alimentos. ¿Se arranca, por ejemplo, por la higiene de manos? Sin lugar a dudas. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es un correcto lavado de manos, que tenemos que lavarnos, podemos incluso sacarnos lo que son relojes, etcétera, que pueden llegar a contaminar. Está bien remangarse un poco. Remangarse un poco y lavarse profundamente las manos, incluso en la parte de las uñas también, que lo que recomiendan es un lavado de manos que demoraría en torno a unos 20 segundos, sería un correcto lavado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de la cocción según el tipo de carne que vayamos a hacer? Bueno, evidentemente que en primer lugar tenemos que considerar las preferencias del consumidor. Nosotros tenemos algunas características o costumbres culinarias de preferir una carne muy jugosa o una carne a punto o muy cocida. Y esto cuando hablamos de un corte, lo que nosotros tenemos que asegurarnos, la forma más segura es de que el producto cárnico llegue a una temperatura de en torno a unos 70 grados en el centro térmico. En los cortes que son enteros nosotros no tenemos mucho inconveniente porque seguramente en la superficie, que es donde puede estar la contaminación, se va a cocinar y vamos a estar mitigando esa contaminación. Aquello de que el fuego mata todo. Exactamente. No sé si mata calor todo, en pero este caso. En grandes proporciones sí. Pero hay algunos productos que son un poco más delicados y acá sí tenemos que tener en cuenta algunas condiciones para la cocción, que son aquellos productos mayormente elaborados en base a carnes picadas.
¿Qué es lo que sucede? Cuando picamos la carne, mezclamos y las contaminaciones pueden estar en el centro del alimento. Entonces, cuando hablamos de una albóndiga, cuando hablamos de una hamburguesa, tenemos que asegurarnos que la temperatura sea del centro térmico, es decir, la zona más fría, el medio del producto, que alcance unos 75 grados, y ahí vamos a obtener el color. Lo recomendable es obtener el color marrón oscuro característico de la carne, a diferencia de lo que puede ser una carne jugosa que puede tener un color rosado más característico de la carne. O sea, y es lo que cuando uno va a una parrillada dice, dámela a punto o tirando sequita ya. Exacto, cuando hablamos de carne picada es más recomendable el consumo de la carne más seca. ¿Y estas recomendaciones tienen alguna población de riesgo que requiera particularmente que la carne esté más cocida? Sí, sin lugar a dudas. Si bien toda la población puede ser afectada por una contaminación, hay poblaciones específicas, como pueden ser las mujeres embarazadas, los niños menores y las personas de mayor edad. También encontramos aquellas que son inmunodeprimidas porque han sufrido algún trasplante o algo por el estilo, que esas poblaciones son más propensas a contaminarse con este tipo de productos. Entonces, en esas poblaciones son las que nosotros tenemos que tener especial cuidado a la hora de manipular los alimentos.